Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hermanos, esta mañana vamos a continuar el tema que Derek dio la semana pasada, que tenía que ver con el sufrimiento, pero Derek habló de las pruebas que producían en nosotros sufrimiento. Y esas pruebas sabemos que son permitidas por Dios para glorificar su nombre y para que nosotros maduremos de alguna manera y podamos llegar a esa santidad que Dios nos está pidiendo. Y esta mañana seguimos con el tema, pero esta mañana hablaremos del sufrimiento, pero por causa de Cristo, por seguir a Cristo, ¿verdad? Y yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha sentido una persecución, si han vivido calumnia, si han vivido palabras hirientes, si la gente los ha maltratado, los ha rechazado, los ha vituperado por causa de Cristo. Y eso puede venir de personas que están cerca de nosotros, puede venir de nuestra casa, puede venir de nuestro lugar de trabajo, puede venir de gente de la calle, de un vecino, pero eso es real y eso va a pasar. Y esta mañana yo les quiero contar un testimonio. A mí, en lo personal, me han vituperado mucho. He sentido, desde que me convertí, mucha persecución, he sentido mucho rechazo, he sentido calumnias, no he sentido, he tenido, ¿verdad? Todo esto, pero yo sé que todo esto ha sido para la gloria de Dios, porque cuando nosotros vivimos esto, Dios se glorifica en nuestras vidas. Y yo sé que esto es un antes y un después de nuestra vida. Y hay gente también que una vez alguien de mi familia me dijo que yo no era para esto, que yo no tenía que seguir a Dios, que eso no era para mí, que la iglesia no era para mí, que eso era para otro tipo de gente, que yo no tenía que ir a la iglesia, que casi que me prohibían ir a la iglesia, ¿verdad? Y me acuerdo que esa vez yo lloré mucho, mucho lloré, porque yo era nueva en el evangelio, era muy inmadura y lloré, pero empecé a llorar con un llanto de pobrecita yo, ¿verdad? Pobrecita yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué aquello que yo había sentido el día que me convertí, ese gozo, ese cambio, yo sentí algo en mi espíritu y ahora me estaban diciendo que eso no era real, pero yo sabía en mi corazón que eso era real, porque fue un antes y un después de mi vida. Y entonces yo empecé a llorar y lloraba y lloraba y me recosté ahí a un mueble y empecé a llorar. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? Y él me dijo, hija, no me dijo, sentí en mi espíritu estas palabras que eran, hija, por cuanto a mí me persiguieron, a ti te van a perseguir. Y me dice, y no tengas temor, porque esto va a venir a tu vida. Solamente sepas que esto va a venir a tu vida, ¿verdad? Y yo entendí ese día y no sabía yo que eso era un versículo. Cuando empecé a estudiar las escrituras vi que era un versículo
Y yo dije, realmente el Espíritu Santo estuvo ahí conmigo. Realmente el Señor llegó a ese lugar cuando me vio llorar y me dijo esas cosas. Y yo hoy le doy gloria a Dios. Tal vez ahí empezó mi martirio, digamos, mi camino, pero fue glorioso. Yo esta mañana, algo que me pone el Señor, yo le quiero pedir perdón a gente de la iglesia, no sé, Dios me lo pone, pero le quiero pedir perdón a gente de la iglesia, que si en algún momento, cuando los he exhortado o les he hablado algo o algo, le quiero decir perdóneme hermano, perdóneme hermana, no sé quién, pero quiero decirte eso, perdóname. Si cuando te hablé duro, perdóname si no tuve consideración, perdóname si mis palabras no eran las que tenía que haber usado en ese momento, pero te lo quiero decir porque Dios me manda a decirte eso. Y sé que es parte de eso, porque yo he vivido traición en la iglesia también, hermanos. Y vieran qué dolor cuando usted ha ayudado a una persona mucho tiempo y ha visto a la persona ir creciendo y usted la ama y piensa que esa persona es como una discípula, como un hijo suyo. Y saber que después tendió una trampa y hubo calumnia y me quisieron como rodear los enemigos, pero yo no digo enemigos de personas, enemigos uno puede decir, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades y gobernadores, ¿verdad? Yo no veo a la gente con cara, yo sé que es el enemigo. Y vieran que yo ese día me vine llorando, tanto yo lloro mucho, pero ese día me vine llorando más. Y me vine llorando porque yo decía, es increíble, ¿verdad? La traición, los cuchillos, cuando te los clavan y cómo el enemigo me decía, vete de ahí, ¿verdad? Vete de ahí porque lo que te están haciendo es para que te fueras. Pero, ¿sabe? Yo la perdoné, me costó, pasó el tiempo, la perdoné. Hoy ella ya no está con el Señor, en el sentido de que se apartó del Señor, pero yo le pido a Dios que ella vuelva a los caminos del Señor. Pero muy duro vivir estas cosas. Y mucha gente, yo creo que aquí ha vivido cosas peores que las mías, hasta agresión física por seguir al Señor. Y esta mañana yo le quiero hablar de testimonios. Hay gente en muchos países, hermanos, que está sufriendo. Hay gente en Corea del Norte que sufre, que si ellos dicen que son cristianos, esas personas saben que los van a asesinar. No es que los van a castigar, los van a asesinar. Y por tener una Biblia, usted lo pueden asesinar y también lo pueden poner en prisión solo por tener la Biblia. Hermanos, hay países donde como Somalia, Filipinas, Pakistán, todos estos países que no reciben el evangelio y que usted puede ser encarcelado por ser cristiano y los persiguen. Hay países como India, que no puede usted para nada tener otra religión, porque ellos quieren mantener su religión pura. Hay países como México. México está hoy tormentado en la parte de Chiapas. Dicen que son 35,000 cristianos evangélicos que han sido perseguidos por creer en Cristo. Han tenido que cerrar las iglesias, los han matado y los han golpeado brutalmente. Y a veces pensamos que eso solo pasa en el Medio Oriente o solo pasa en esos países árabes o lejos de aquí, pero no, eso se está dando, hermanos. Y yo me pongo a pensar esta mañana, cuidado, casi me caigo. Me pongo a pensar esta mañana, hermanos, que nosotros, Dios nos dio un país privilegiado. Dios te llamó a Costa Rica. Costa Rica es un país precioso. Es un país donde todavía hay paz, donde todavía no nos persiguen. Es un país que aunque haya violencia, porque el narco se haya querido meter, hermanos, nosotros tenemos todavía la posibilidad de hablar de Cristo. Y yo te pregunto esta mañana, ¿has ido a hablarle a Cristo a alguien? ¿O has dejado aquel llamado que Dios te mandó de predicar las buenas nuevas?
Porque dice en Filipenses 1:20, porque a ustedes se les ha concedido no solo el privilegio de confiar, de creer en Jesús, sino que también el privilegio de sufrir por Él. Y el Señor dice, vayan, prediquen la palabra a tiempo y afuera de tiempo, en todo momento, no importa el día, no importa la hora, no importa cuándo, háganlo, dice, y convenzan a través de mi Santo Espíritu a estas personas. Y también dice, reprendan, exhórtenlos con paciencia, enséñenle la palabra. Hay gente que está muriendo hoy sin Cristo, hasta en tu misma familia puede haber gente. ¿Y por qué esperaste el día que esa persona estuviera en una cama con un infarto o con algo cerebral para irle a hablarle a Cristo? ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué? Porque si Dios te puso en esa casa, eras luz para que alumbraras en esa familia. Si Dios te puso en ese trabajo, era para que fueras luz, porque ahí se están perdiendo. Si Dios te puso en esta nación, ¿por qué ir a una nación lejana? Aunque quieras ser misionero, si aquí hay gente que todavía no conoce de Dios, pero tú estás callado, despiértate, tú que duermes, dice el Señor, porque entonces te alumbrará Cristo. ¿Qué estamos haciendo, pueblo? Sentados aquí bien oyendo, pero no podemos ser solo oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra, porque un día Dios vendrá y te dirá, siervo, ¿qué fue lo que hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con esos talentos? ¿Los enterraste? ¿Los guardaste? ¿O me los diste multiplicados? Y yo lo llamo y lo exhorto. Ahí en su casa hay gente que tiene que hablarle, su mamá, su papá, no importa que te hayan perseguido, sígueles hablando, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que todo filo, y la palabra no vuelve vacía, cumplirá el propósito por el cual el Señor la ha enviado a través tuyo. Y usted es testimonio vivo. Cuidado si no está haciendo testimonio en su casa. Cuidado, pero si está haciendo testimonio, a un joven le digo, tal vez tu madre te está diciendo que no vayas a la iglesia, pero ¿sabes qué? Ven a la casa del Señor. Tal vez ella dice, prefería tener un drogadicto en la casa que un cristiano. Mentiroso Satanás. O a ti, muchacha, que tal vez tu madre te ha dicho, prefería tener una muchacha que tuviera 100 novios y se acostara con ellos, a tener una hija de Dios en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque tu santidad y Cristo que está dentro de ti alumbrarán las tinieblas, y las tinieblas se verán confrontadas con su propio pecado. Porque es avergonzar a Satanás, es avergonzarlo por el pecado que hay en ellos. Y esta mañana todos deberíamos vivir en algún momento sufriendo por causa de Cristo. Deberían de estar vituperando, te deberían de estar persiguiendo, te deberían de estar calumniando. Gloria a Dios por eso, porque me preocupa mucho si no lo está pasando en nuestra vida. Me preocupa mucho si nadie está hablando mal por ti. Por ser cristiana, me preocuparía porque pensaría que no está siendo un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano será perseguido. Y el Señor dice en Mateo 24, 8, del 1 al 4, dice, del 1 al 12, perdón. El Señor mismo nos los está diciendo qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Mateo 24, del 8 al 12. Si no, lo busco aquí. El Señor dice que en los últimos tiempos, porque está hablando de los últimos tiempos. Yo creo que no estamos entendiendo que estamos en los últimos tiempos. Nadie sabe la hora cuando el Señor viene, pero que ha empezado ya el proceso de los últimos tiempos. Ya estamos ahí. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos dudarán de su fe. Cuando dice muchos tropezarán, muchos cuando le vengan a decir dirán, no, yo no soy cristiano. Y mentirán y serán como Pedro que negó a Cristo y tropezarán de su fe. Y dice, y entonces muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, yo creo que hoy hay muchos fríos en la iglesia. Tienes que avivar el fuego que hay en ti, el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Y dice el 13, dice, mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Y Dios te dice esta mañana, persevera. ¿Y sabes qué es perseverar? Es permanecer firmes en nuestros valores, permanecer firmes en la palabra, permanecer firmes en la fe de Jesucristo, permanecer firmes en tu oración, porque el que permanece firme será una persona que es constante. Y ese compromiso no se irá de ti, hermano. Tienes que orar, tienes que permanecer firmes por tus hijos, tienes que permanecer firmes por tu familia, tienes que permanecer firme por esos amigos que no conocen al Señor. Tienes que buscar esa firmeza en tu vida y no dejar que el enemigo venga, porque esto es un mandato de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que a pesar de la tentación, a pesar del sufrimiento, a pesar de la oposición, la tribulación y todo lo que quiera venir contra nosotros, tienes que estar ahí parado firme delante del Señor. Y el Señor dice, bienaventurado siervo, cuando el Señor venga y te halle haciendo esto. Y me preocupa mucho nuestras vidas, las vidas de gente de la iglesia que a veces no están pasando persecución, ni sufrimiento, porque es raro, hermanos. Hay tiempos de plenitud, lo entiendo, pero todos debiéramos de haber pasado por esto o estar pasando por esto, porque si tú no estás pasando por esto, es porque, hermano, tú eres tibio, porque te has escondido, porque no hablas del Señor. Usted me puede decir, hermana, yo siempre le digo en el trabajo a la gente, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga, se lo dice a unos a los incrédulos. Dios no quiere que digas eso. Dios quiere que hables de un Cristo resucitado. Dios quiere que hables de que el pecado es pecado. Dios quiere que esa persona sepa que se puede convertir y que hay vida y que no está en condenación. Eso es lo que Dios quiere. Y usted me dice, yo soy cristiano y pongo música en el trabajo. Hermanos, ¿cuántas veces no vamos a un lugar y hay música? Yo a veces ni oigo la música. Usted no está en un restaurante y por estar hablando no yo ni qué pusieron, a menos que sea un chaca chaca ahí, ¿verdad? Demasiado, ya que uno dice mejor apáguenlo un poquito, ¿verdad? Pero no, poner música de cristiano no te hace ser cristiano. No te hace ser cristiano. Cristiano te hace si te levantas y hablas con tus compañeros de trabajo. Eso te hace ser cristiano. Cuando tú abres tu boca para que la gente conozca al Señor. Y predicar no es levantarse en un púlpito, predicar es levantarse en tu casa y hablar. Eso es predicar, hablar el evangelio de Dios. Eso es predicar cómo te comportas. Predicar es tu manera de vivir en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que vayas. Eso es predicar. Y me preocupa porque esta es una cultura anticristiana, es una cultura de gente atea, que los valores son pésimos, que tienen valores totalmente en contra de nuestros valores.
Pero cuando tú hablas, en la forma que tú hables, en la forma que tú presentes a Cristo, en la forma de que tú te comportes, la gente va a decir que eres diferente. ¿Por qué? Porque tus valores son diferentes, porque son valores del reino y no valores del mundo. Y por eso a nosotros nos va a odiar el mundo, porque somos diferentes. Y Dios me dice esta mañana que, a través de la palabra, puedo decir que creo en Dios. Usted puede decir, yo creo en Dios. Usted puede decir, que usted entiende las cosas de Dios. Pero si no actúas, no estás haciendo la voluntad del Padre. No es creer. Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores. Si no estás haciendo nada, estás engordándote para ti. Pero debieras estar haciendo cosas, aunque te vituperen, aunque te persigan, aunque sufras, hermanos. Pablo así habla del sufrimiento. Vamos a ver este pasaje. Romanos 8 del 33 al 39. Ten cuidado que no estés escondido, hermano. Ten cuidado si te estás escondiendo de Dios. Si te estás escondiendo de esta misión que Dios te mandó a hacer. Ten cuidado si te escondes para pecar. Ten cuidado las cosas que hacen en oscuridad, porque Dios las puede ver. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te justifica. Nadie, hermanos, nadie puede acusarte. No importa que te digan, usted, ¿qué clase de cristiano es? Porque así le dicen a uno. Y usted, si dice ser cristiano, ¿por qué hace esas cosas? No deje que nadie lo acuse. Porque si usted es un verdadero cristiano, ¿se va a equivocar? Sí, se va a equivocar, como todos hemos pecado. Pero si usted le dicen eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios ya te justificó y te limpió y puedes ir confiadamente a ese trono de gracia, a buscar esa gracia, ese favor en el tiempo que lo necesites. Aunque te equivoques, aunque hagas esas cosas, Dios siempre te va a justificar porque Él ya lo hizo una y para siempre por ti. Y dice el 34, dice, ¿y quién te condenará? El 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por de nosotros. No solo el Señor ya nos dejó de condenar, no solo el Señor ya pagó el precio a nosotros por esa condenación, sino, déjeme la encendida, por favor. No solo el Señor ya pagó el precio, sino que el Señor ya murió por ti, ya te limpió, ya te sanó, ya quitó de ti toda la carga de tu pecado y ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí eres de hecho nuevo, así que nadie te puede condenar. Y si estás en problemas, si estás viviendo pecado, tienes uno que se llama Jesucristo y Él va a estar ahí para ti. Él va a interceder delante de nuestro Padre por ti. Ahí está, Él es tu abogado. Búscalo a Él porque Él te limpiará y te llevará otra vez a esa santidad o a quitarte lo que tengas ahí. Y dice el siguiente, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O la espada? Nadie te puede separar de Cristo, hermanos. Nadie, ni tu propio pecado. Si lo confiesas, el Señor te va a venir a lavar y te hará de nueva criatura. Nada te puede separar del amor del Señor. Y si usted me dice, yo no siento el amor de Dios, yo creo que Dios a mí no me ama porque yo he pecado mucho, porque yo no he sido una buena cristiana o no he sido un buen cristiano, porque yo cada rato fallo, te quiero decir que Dios sí te ama.
Dios ama a todos desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor te amaba, ya Él te había escogido, ya te había puesto nombre y ese nombre mío eres tú. Y el Señor, ¿sabes por qué Dios te ama? Porque Él no escatimó ni siquiera a su propio hijo. Lo entregó por ti, te entregó lo mejor que tenía, era su hijo. ¿Entregarías tú un hijo para que pagar el precio del pecado de una persona que es mala? No lo harías, pero el Señor sí lo hizo. ¿Qué más muestra de pecado quieres? ¿De perdón quieres que el Señor te muestre? ¿Qué más quieres? Ya entregó todo por ti y su amor estará siempre ahí para ti. El 30, el que sigue. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Usted ha visto una vaca cuando la llevan al matadero, usted la ha visto, ella va y el que va atrás la va empujando, ella no va pensando que a ella la van a matar, ella no va pensando que ella va a ser sacrificada, pero ella está haciendo un sacrificio por su propia voluntad. Pues así es con nosotros, hermanos, cuando vamos al matadero, pero vamos por nuestra propia voluntad. Sabemos que eso que yo voy a hacer tal vez me va a causar un sufrimiento, que si yo voy a hablarle a esa persona, tal vez esa persona nunca más me va a volver a hablar, o tal vez me va a vituperar o me va a calumniar, pero voy ahí porque sé que ese sacrificio va a traer algo en la vida de esa persona. Vas bajo tu propia voluntad. Y el que sigue dice 37, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, hermano. Eso es digno de aplaudir. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Dios te ha hecho un vencedor. Dios está ahí. No importa donde estés metido, el hueco donde estés hoy, eres más que vencedor. Y el Señor te sacará de ese lugar de oscuridad donde estés hoy. Antes en todas estas cosas, sigamos por favor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni Satanás, ni ninguna potestad, ni lo presente, ni lo porvenir me podrá separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie te podrá separar del amor del Señor. Nadie. Tienes que creerle al Señor esta mañana que Él te ama, eres su hijo y Él te escogió para ser un instrumento útil en las manos de Él. Amén, así es. Y sí, bueno, ahí ya termina. Y ahora, hermanos, hay una persecución que viene por causa de la fe, esa fe en Cristo, y esa persecución viene del enemigo, pero vean qué lindo esa persecución es una bienaventuranza. Vamos a poner Mateo 5 del 10 al 12. Usted sabe que es una bienaventuranza. Una bienaventuranza es cuando usted se siente dichoso. Y es una dicha lo que viene, es sentirse dichoso y es sentirse feliz. Esa es la traducción. La traducción es feliz, dichoso, lleno de gozo, lleno de felicidad, bienaventurados. Sé feliz, sé gozosa los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, siéntete feliz. Y el que sigue dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ese ya lo vimos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Hermano, no importa que lo vengan y le digan lo que ellos quieran decirle, todo mal, lo quieran vituperar, lo quieran calumniar, no importa cuando eso que ellos dicen es mentira.
Pero porque si alguien dice, es que esa señora es chismosa y yo soy chismosa, eso es una verdad. ¿Verdad? Entonces, eso no lo están diciendo mintiendo, están diciendo una verdad. Pero si alguien te dice que tú eres un chismoso y usted sabe en su corazón que eso no es, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque serás dichoso y gozoso, porque no te tienes que preocupar porque te bendigan, porque te persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay un galardón cuando la gente calumnia contra ti, hay un galardón cuando la gente te maltrata, hay un galardón que Dios ha guardado para ti. Amén, amén. Hay otra persecución que viene del mundo. El mundo nos odia. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Vea lo que dice Juan 15, 18 al 20. Hay odio de ellos. Dice Jesús, ese es Juan 15 del 18 al 20. Hermanos, ¿por qué el mundo nos odia? Porque no somos de este mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si te aborrecen es porque ya odiaban al Señor, desde antes que te empezaran a aborrecer. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. El mundo ama a los que son iguales. Si usted es un pachanguero, un mentiroso, un estafador, te aman, te adoptan, te aceptan, porque sos del mundo. Pero si tú no haces lo que ellos digan, ellos te van a odiar. Pero porque no soy del mundo, dice el Señor, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor nos sacó del mundo y en el momento que nosotros salimos del mundo, el enemigo y las personas y toda la gente empezó a odiarnos, porque ya no éramos del mundo, ni hacíamos las cosas como las hacíamos en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que los valores del mundo van a chocar con tus valores. Los valores de los anticristianos, los valores de los ateos van a chocar con tus valores y les vamos a caer mal. Y si el mundo hoy te dice, yo lo que no entiendo es que el mundo dice a los cuatro vientos sus valores. Ellos hablan del aborto, ellos piden cambios de sexo, ellos piden cambios en todo. A ellos no les importa hablar de sexualidad libre, no les importa, lo dicen y hasta se sienten orgullosos. Y nosotros ni siquiera hablamos de nuestros valores. Nos cuesta decir que Dios es un Dios santo. Nos cuesta decir que el pecado está mal. Nos cuesta decir que Dios no quiere que cometamos cosas porque podemos perder nuestra vida. ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde están? No los decimos, los callamos, nos escondemos. Tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos persigan o nos digan algo que no nos gusta oír. Preocúpese si usted está viviendo en el mundo, hermano. Preocúpese si usted tiene un pie en el mundo y otro afuera. O si te gusta el mundo. Porque el mundo es una casa. Es una casa de gente que ama hacer esas cosas, que ama hacer ese libertinaje. Pero cuando yo salgo de mi casa, ¿a usted no le ha pasado que cuando sale a la casa y va a ser mandados, cuando se devuelve, usted dice, uy, qué dicha, ya voy para la casa? Qué lindo ir a la casa, qué dicha llegar a mi casa, quitarme esta ropa, acostarme, comerme algo, estar ahí en paz. ¿Por qué? Porque me siento protegido. Pero si a ti te gusta el mundo, es porque esa es tu casa. Porque si te gustaran las cosas de Dios, tu casa sería otra. Sería tu lugar de oración, sería estar en la presencia de Dios, sería estar orando, sería estar leyendo la palabra, sería estar amando y haciendo las cosas con amor. Entonces, ¿cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? Me preocupa que te guste los ambientes del mundo, que te guste la música del mundo, que te gusten las conversaciones del mundo, que te gusten los chistes del mundo. Me preocupa mucho, mi hermano, que te guste la sensualidad, que disfrutes eso. Tienes que examinarte. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa?
Porque si vives en el mundo, ellos te van a amar. Pero si vives aquí en la santidad, no te van a querer. Y es algo que tenemos que saberlo. Y yo no le digo que no vaya al mundo, hermanos. Vivimos en el mundo. Dios nos puso en el mundo por un breve tiempo. Pero el mundo, nosotros también vivimos aquí. Yo no le digo que no vaya al cine, que no vaya a la McDonald's, que no vaya a una fiesta sana, un matrimonio. Yo no le digo que no haga eso. Pero examínese con qué intención usted hace las cosas en el mundo. Porque le agrada al mundo. Hay gente que le gusta. Y en Dios no podemos de ser así. Hermanos, tristemente en Dios no es así. Porque Dios, aunque te digan fanático, radical, no importa. No tienes que apegarte a las cosas del mundo. No tienes que apegarte a lo material. Porque este mundo va a pasar, hermanos. Este mundo va a pasar, pero tus valores en Cristo no van a pasar. Y Dios no te va a compartir con nadie. Lamento decirle que Dios no te comparte con nadie. Dios es un Dios celoso. Pero el mundo te comparte con todos. El mundo te comparte con Hare Krishna, el mundo te comparte con brujos, con hechiceros, con la María, el mundo te comparte con el reggaetón y adoración en la iglesia. Al mundo no le importa, porque el mundo es Babilonia, es la mezcla. Por eso te aceptan, vengan todos, aquí hay un revoltijo, no importa. Todo lo que quieran hacer, se vale. Ese es el mundo, ese es el mundo. Pero Dios no. O eres santo o no eres santo. O eres pecador o no eres pecador. O eres de Dios o eres de Satanás. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Así es Dios. Porque tanto su sangre, no pisoteemos la sangre del Cordero. Dios no quiere que pisoteen la sangre de su Hijo. Es sangre santa. Es santa. ¿Entiendes? No podemos. Pero Dios sabe que te van a perseguir por esto. Y en este mundo somos extranjeros, hermanos, y peregrinos. Estamos solo de pasada, porque esperamos nuestra casa celestial. Esperamos, ya pueden ir, esperamos ese lugar que Dios nos prometió. Esperamos estar para la eternidad con Él, día y noche con el Señor. Y en el mundo no habrá ni dolor ni tristeza. En el cielo no habrá dolor, tristeza, enfermedad. No habrá nada. Estaremos contentos por la eternidad, gozosos con el Señor. Romanos, y hay otra cosa. ¿Por qué te persigue el mundo? Porque cuando tú te conviertes, tú alumbras los pecados de esas personas. Y ellos dicen esto en Primera de Pedro 4:4, si quiere poner, o 3:4. Porque el mundo conocía tu pasado. Muchos de aquí nacieron en hogares cristianos, pero yo creo, como yo, la mayoría vinimos del mundo. Y dice, en el pasado has tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios. Sí, practicamos inmoralidad y pasiones sexuales y parranda y borrachera y fiestas enfrenadas, abominable adoración a los ídolos. Hicimos todo eso y peores cosas. Dice, y el que sigue dice, no se extrañen que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en esas cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. No se extrañe lo que le vayan a decir. Sos un aburrido. Qué pereza salir con vos. No invitemos a fulano porque ya va a empezar a hablarnos de Cristo. Así es. Pero ¿sabe qué? Cuando estaban en el mundo, borracho con borracho, jajaja, tomando guaro, todo parranda, todo bien, jaja, se burlaban de ellos mismos, del fiestón que se tenían. Pero vaya a ver cuando el amigo se fue y quedaste solo. Viene el amigo, ya iba a decir Mayo, viene el amigo y le dice al amigo, viene y le dice, ¿sabes qué? Mi vida ha cambiado. Vieras qué contento que estoy. Ya dejé todo lo malo que hacía.
estoy tan feliz, me siento tan bien. Y él te va a decir, no, usted es, quién sabe qué. No, a mí no me venga a hablar de esas cosas. Yo estoy feliz aquí en lo que estoy haciendo. Mentiras, no está feliz. Porque dice, este lo pudo y yo no lo pude. Estoy aquí metido todavía. Soy un alcohólico. No va a estar feliz. Y por eso el Señor dice, no se extrañen, porque la luz que hay en ti va a hacer que ellos empiecen a avergonzarse de sus propios pecados. Y ni se diga del hombre que era agresor y ahora está con su esposa. Te canta la gallina. Y ni se diga de la mujer que era jezabélica, porque las mujeres somos jezabélicas, hermanos. Controlamos todo lo queremos decir. Somos mandonas, a Dios no le agrada eso. Pero ahora somos sumisas. Es al marido le puso el pie. ¿Por qué? Porque ellos saben que estamos alumbrando las tinieblas. Y no les gusta ver nuestros cambios.